Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien han visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, y yo te ruego, Señor, que me asistas en mis debilidades, en mis imperfecciones, pero tu palabra es perfecta y es poderosa, Señor, para transformar nuestras vidas. Así que te ruego que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder no solamente oírla, sino también ponerla por obra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Si quiere tomar su asiento, puede hacerlo. Hemos avanzado en la exposición de esta carta. Ha sido un gran desafío porque obviamente tiene que ver mucho con la vida cristiana y con el hacer de la iglesia, porque Juan, además de ser apóstol, es pastor. Y él tiene obviamente una preocupación genuina por la iglesia. Uno podría decir, bueno, la iglesia puede cuidarse sola, yo puedo cuidarme sola, pero en realidad no. En realidad no. Necesitamos de pastores, necesitamos de maestros, necesitamos ser guiados, porque muchas veces la iglesia fácilmente es desviada por falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y es por eso que Juan se ha tomado un tiempo para hablarnos de personas que en ese lugar habían salido de ellos y que hoy estaban enseñando una doctrina diferente a la que la iglesia había sido enseñada. Y Juan advierte acerca de esto. Nos les dice que no deben prestar oído, porque las doctrinas que estas personas estaban enseñando, estaban proclamando, no eran doctrinas que llevaban a la piedad. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es decir, que la sana doctrina debe llevarnos a la piedad y al amor, a la dependencia de unos a otros. Cuando la doctrina nos lleva al individualismo, al materialismo, al egoísmo, entonces es una falsa doctrina. Y Juan nos va a recordar esto. Así que es muy interesante porque cuando Juan está hablando de la sana doctrina, y lo hace en el 3:23, y acerca de la doctrina, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la sana doctrina o una comprensión correcta de la persona de Cristo y el amarnos? ¿No? Pareciera ser dos cosas distintas que no tienen conexión entre sí.
Pero si en realidad nos ponemos a pensar, lo que Juan está tratando de decirnos, que si nosotros no tenemos una correcta comprensión de la doctrina, de la sana doctrina, entonces no podemos amar correctamente a nuestros hermanos. Si nosotros no tenemos vieron que muchas veces nosotros pensamos, bueno, la sana doctrina tiene que ver con alejarnos de tal o cual cosa, o rechazar tal, y de qué otra forma es aplicable la sana doctrina. Bueno, en el amor para con nuestros hermanos. Aquel que no tiene una correcta, una profunda comprensión de la palabra de Dios, según Juan, entonces no puede amar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque una sana doctrina inevitablemente te va a llevar a amar a tus hermanos. Y cuando no te lleva a la práctica del amor, a la dependencia, entonces es una falsa doctrina. Y es eso lo que nos dice Juan. Y ahora la porción que nos toca, que es una porción larga, la que nos toca, no voy a poder detenerme en cada detalle, pero sí exponer lo que allí nos presenta Juan. Si nosotros comenzamos a ver el versículo 7, nos da un mandamiento. Tenemos un mandamiento, donde dice, nosotros tenemos este mandamiento. Bueno, ¿cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero al final, en el versículo 21, no, perdón, ahí lo leí mal. En realidad ese es el versículo 21, pero en el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. O sea, este amémonos es un mandamiento, es un imperativo. Amémonos, no es que decimos tenemos una opción con respecto a esto, sino que es un mandato de parte de Dios. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y en el versículo 21 cierra, ahora sí, diciendo, nosotros tenemos este mandamiento. Nuevamente, o sea, tenemos mandamiento y mandamiento. Esto quiere decir que los versículos que están en medio, ¿sí?, es como el contenido de este mandamiento que nos lleva a cómo es que debemos amar, ¿no? Cómo es que debemos amar y cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y para el objeto de una mejor exposición yo quise dividirlo en 4 partes. Y la primera, allí comenzando con el versículo 7, dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y debemos tener cuidado cuando nosotros leemos, porque no está diciendo que el amor es Dios. No, el amor no es Dios. Dice que Dios es amor. Porque muchas personas piensan que el amor es Dios. O sea, que cualquier clase de amor, entonces eso es Dios. Porque piensan en el amor como algo abstracto, como algo indefinido, ¿no? Como algo misterioso. Pero no está diciendo que Dios, que el amor es Dios, sino que Dios es amor. Y Dios no es abstracto. Dios no es una persona indefinida. Nuestro Dios es amor en el sentido que el amor es parte de sus atributos, de su persona. Para que podamos pensar acerca de esto, hay una doctrina que afirma, la palabra de Dios afirma que Dios es indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos separar a Dios en partes. No podemos decir, bueno, Dios es 80% amor y 20% justicia, o ver todos los atributos de Dios y decir, bueno, ¿qué parte ocupa esto de la persona de Dios? No, Dios es indivisible. Dios es todo justicia. Dios es todo amor. Dios es todo ira. Todo. No puede dividirse. De tal manera que si nosotros intentamos extraer alguno de esos atributos, entonces lo que estamos presentando ya no es Dios. Ya no es Dios. Así que el amor es parte de su esencia. Dios es amor. Y es bueno pensar en esto. Ahora, el versículo... Bueno, y en esto obviamente, si Dios es amor y el amor le pertenece a Él, entonces Dios se constituye en la fuente del amor. Si pensamos en el amor y de dónde nace el amor, claro, las personas tienen un montón de definiciones acerca del amor y un montón de conjeturas acerca del amor, pero la Escritura es clara. La fuente del amor es Dios, el amor proviene de Dios, el amor verdadero, el amor genuino. No un amor contaminado, corrupto, ¿sí?, mundano. El amor viene de Dios, Dios es la fuente del amor. Si hay amor es porque viene de parte de Dios. Y no podemos conocer verdaderamente a Dios
Sin entender esto acerca de su persona y conocer a Dios nos lleva inevitablemente a amar, porque dice el versículo 17, pues Él, como Él es, así nosotros en este mundo. Así que somos imitadores de Dios. Él es amor y de alguna manera, como Él es fuente de amor, nosotros también vivimos en amor. O sea que cuando te convertís en un creyente, te conviertes en una persona que ama a sus hermanos, que depende de sus hermanos. O sea, cuando vos te convertís en cristiano, inevitablemente debes ser parte de una comunidad. Y cuando sos parte de esa comunidad, no venís a vivir, no venís a jugar un partido solitario, sino que sos parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia no te llama a amarte a vos mismo, sino que manda a amar a tus hermanos, ¿no? Así que si has respondido al llamado del Evangelio, dentro de ese llamado del Evangelio, Dios te ha llamado a amar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Dios se relaciona, Dios nos buscó, Dios nos amó. Y así como es Dios, así nosotros debemos ser. ¿Amén? ¿Sí? Debemos amar a nuestros hermanos. La pregunta es si entendiste el Evangelio realmente de esta manera. O si entendiste realmente quién es Dios o la persona de Dios de esta manera. Algunas personas, y más en este tiempo, pueden pensar que están bien con su Biblia, que están bien con su Dios, que están bien, que no necesitan a otras personas. Como dice el viejo refrán, buey solo bien se lame, dicen, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha llegado a la conclusión de decir, no necesito a otras personas, estoy bien escuchando predicaciones en mi casa. Déjame hacerte una advertencia acerca de eso. Déjame hacerte una advertencia. Yo no sé qué Biblia, si alguien piensa eso, yo no sé qué Biblia leyó, ni qué Dios adora, pero el Dios que ha sido revelado en las Escrituras nos manda a ser relacionales, a depender unos de otros, a amarnos unos a otros. Y cualquier otra idea que tengas acerca del cristianismo o acerca de Dios no es bíblica. Así que como Él es, así también somos nosotros. Así que la primera razón para estimularnos al amor es que Dios es amor y el amor procede de Él. Por lo tanto, si tú eres nacido de Dios, debes manifestar ese amor como Él lo manifiesta hacia otras personas, y particularmente en este contexto hacia nuestros hermanos. De lo contrario, entonces, ni le conoces a Dios ni has nacido de nuevo. Eso es lo que Juan afirma. La segunda razón para amar está en el versículo 9 al 12. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado en nosotros. Es decir, que por medio del amor que nos debemos y practicamos unos a otros, Dios se muestra. Porque nadie ha visto a Dios, pero a través de los actos de amor de unos a otros, Dios se manifiesta. Ahora, cuando pensamos en nuestra relación, que nuestra relación con Dios depende de otras personas, esto puede incomodarnos, no sea usted, porque solemos pensar que las terceras personas no son buenas en nuestras relaciones, ¿no? En las relaciones humanas. Evitamos que cualquier otra persona pueda entrometerse en nuestras relaciones y buscamos que nuestras relaciones con las personas que tengamos, sea la relación que tengamos, no tenga que ver con terceros. Y a veces podemos pensar eso para con Dios. Podemos decir, bueno, yo quiero tener una relación con Dios, simplemente con Dios, y en realidad la iglesia, los hermanos, amar a los hermanos, no creo que sea el tipo de cristianismo que yo tengo en mi mente. Pero hermano, Dios le ha placido que nosotros incluso le amemos a Él amando a nuestros hermanos. Si quieres amar a Dios, entonces ama a tus hermanos.
Porque si tú dices que amas a Dios, pero no puedes amar al que estás viendo, mucho menos puedes amar al que no ves. Amén. Entonces, debemos amar a nuestros hermanos y de esa manera amamos a Dios. Obedecemos a Dios a través de obedecer a las autoridades. Cuando obedecemos a las autoridades, a Dios obedecemos, a Dios nos sometemos. Claro, usted podría decir, bueno, pero por ejemplo la oración es algo personal, es algo privado. Yo puedo orar a Dios y puedo tener una relación de oración con el Señor sin necesidad de estar bien con otros hermanos, con otras personas o con mis hermanos en particular. Equivocado. Si tú no tienes una correcta relación con tus hermanos, tus oraciones van a tener estorbo. Así que ni siquiera podemos orar, ni siquiera podemos ofrendar si no tenemos una correcta relación con nuestros hermanos. Es decir, que nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra devoción a Dios está inevitablemente conectada a amar a nuestros hermanos, del pertenecer, del depender unos de otros. Así que si queremos tener una relación con Dios, necesariamente debemos tener una relación con su cuerpo. Miren, hoy vamos a recordar la Cena del Señor y cuando muchas veces nosotros leemos que aquellos que comen y beben la cena indignamente son aquellos que son mutiladores del cuerpo. Y usted se podrá pensar, ¿qué significa ser un mutilador del cuerpo? ¿Qué es un mutilador del cuerpo? Bueno, aquellos que mutilan el cuerpo, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, son aquellos que están causando divisiones en la iglesia. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y aquellos que no disciernen el cuerpo de Cristo, que no entienden que debemos procurar la unidad, el amarnos los unos a los otros, el de bendecirnos los unos a los otros, son calificados por el apóstol Pablo como mutiladores del cuerpo de Cristo. Y tienen graves consecuencias de acuerdo a lo que nos dice Juan en 1 Corintios. Ahora, si queremos, entonces, enfatizo sobre esto, si queremos tener una relación con el Señor, debemos tener una relación con nuestros hermanos. Yo no sé si usted quizás tenga algún familiar, yo he conocido muchas personas que piensan esto de decir, bueno, yo y Dios y ya, ¿no? Y no necesito a nadie más, no necesito iglesia. Es más, algunos creen que pueden venir a la iglesia con una actitud de ser el hombre invisible o la mujer invisible. Es decir, yo vengo, escucho, ni bien dicen amén y termina, ¡fuck!, me voy, y yo no quiero que nadie me hable, yo no quiero que nadie me dé un consejo, no quiero que nadie sepa nada de mi vida, no quiero que nadie me aconseje acerca de mi pecado, yo no quiero tener relación con los hermanos. Bueno, si tú has decidido eso, entonces tampoco tienes relación con Dios, porque es así como lo presenta Juan. Así que a Dios le ha placido que nosotros seamos bendecidos a través del cuerpo y nos relacionemos y nos edifiquemos. Por eso te ha dado dones, Dios. No son para vos los dones. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te ha dado un don. Todos, si eres un creyente, Dios te ha dado un don, sea el cual fuera. Ese don que Dios te ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar a tus hermanos. Y estos hermanos que están sentados alrededor tuyo, Dios les ha dado dones para que edifiquen tu vida. Tienes algo que los demás hermanos necesitan y los demás hermanos tienen algo o mucho que vos necesitas. Así que somos dependientes los unos de los otros. Bueno, igual puedes seguir pensando que abrirte las relaciones puede ser muy peligroso. Que me pueden herir, me pueden decepcionar. En la iglesia he sido decepcionado, me han lastimado. Y además hay personas que son difíciles de amar. Son difíciles de amar. Y a veces uno puede entrar con la idea, ¿no?, y decir, wow, ¿cuántas personas hay acá?, ¿no? Un montón. Señor, ¿yo puedo elegir a quién amar? Yo elijo, aquel me gusta, aquel me cae bien, está más o menos, bueno, yo voy a amar a este. No entendiste, no entendiste. Eso, amar a los que te aman no es amar. Amar es amar a los que son difíciles de amar. Eso es amar. Así que, sin lugar a duda, debemos ser personas que buscan el relacionarnos y el depender de otras personas.
Y bueno, uno podría preguntar, ¿qué razones tengo en la Escritura o qué motivación tengo para amar al que es difícil, al que es complicado, al que es desagradable, a la persona? Bueno, mire, el amor hace esas cosas. El amor permite que podamos vivir con personas que son distintos que nosotros, que tienen costumbres distintas a nosotros, que hacen cosas que son distintas, ¿no? Gestos, ruidos, no sé, cosas que muchas veces nos desagradan, pero el amor cubre todo eso y nos permite relacionarnos unos con otros. Pero diría, bueno, pero ¿qué podría hacer tenerme ganas o qué podría motivarme a amar a una persona que es difícil, que es distinta que yo? ¿Qué razones puedo encontrar para amar a los que no me aman? Y Juan nos da una excelente motivación. ¿Sabes cuál es? Dios te amó a ti así como eres. Dios te amó primero. ¿Y qué cosa interesante pudo haber encontrado en vos? ¿Qué crees que vio Dios en vos? Es que soy simpático, se me dan los postres. ¿Qué crees? ¿Qué crees que Dios vio en vos? Agradable. Nada, mi hermano. Absolutamente nada, porque la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos seres desagradables delante de Dios. Sin embargo, Dios nos amó y lo hizo primero, antes que nosotros le podamos amar. Y esa es una excelente motivación para que nosotros podamos entender que debemos amar incluso a aquellos que creemos que no merecen nuestro amor. Dios nos amó. Dios nos amó. Y espera que nosotros amamos como Él nos amó. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos entonces también nosotros amarnos unos a otros. Y el versículo 12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor se perfecciona mediante un proceso. Un proceso. El amor, a partir de que ese proceso se va dando en nuestras vidas, entonces el amor se vuelve más fuerte. Si amaste por primera vez a alguien que era difícil de amar, bueno, la segunda vez va a ser más fácil. Si perdonaste una vez, bueno, la siguiente vez va a ser más sencillo. Si diste una vez, bueno, la próxima vez entonces va a ser más fácil, porque el amor se perfecciona. Es un proceso de perfección. Ninguno de nosotros estamos completamente llenos de amor. El amor se perfecciona. Así que cada circunstancia que ocurre en tu vida, cada conflicto que tienes para con tu hermano, piensa en esto. Dios está perfeccionando y está perfeccionando, o estamos perfeccionando el amor de Dios en nuestras vidas. Así que cada dificultad que tienes, cada conflicto que tienen con tus hermanos, no es una invitación a irte de la iglesia, sino la invitación a permanecer y a crecer en el amor. Yo he aprendido desde joven que si alguien se cae en un lugar, debe levantarse en ese lugar y no arrastrarse a otro lugar. Es fuerte lo que digo, ¿no? Si te caíste en un lugar, no te arrastres. Levántate en ese lugar, fortalécete. El amor se perfecciona en amar, en perdonar. El amor hace cosas realmente increíbles, increíbles. No sé si pensaste alguna vez en tu vida y pensaste que antes de ser creyente, quizás las personas que te conocían como una persona desagradable, egoísta, maltraída, mal hablada. Espero que haya cambiado, ¿no? Espero que esa persona te vea y diga, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y alguno podría decir, bueno, no puedo entenderlo, no hay explicaciones. Bueno, la Biblia sí lo explica. La Biblia dice que Dios te amó. Y cuando Dios te amó, tu vida comenzó un cambio. El amor de Dios nos ha transformado. Es así como la palabra de Dios lo explica. Y no es que, a veces pienso, las personas que quieren justificarse acerca de amar a otras personas, dicen, lo que pasa es que yo no fui amado. No fui amado, yo no conocí el amor. Mis padres eran ásperos,
Es más, fui abusado, fui abusada, tuve una infancia terrible. No sé lo que es el amor, y entonces como no sé lo que es el amor, entonces no puedo amar. Pero hermanos, este tipo de amor que el Señor nos dice no es un amor que nosotros debemos haber experimentado, porque aún los que han sido maltratados, abusados, también aman. No amamos porque haya personas que nos hayan amado. Amamos porque Dios nos amó, porque Dios nos ama. Así que no hay excusa para no amar. Porque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, así con todo Jehová te recogerá. Él nos amó. Entonces esa es la razón por la que podemos amar, porque Dios nos amó primero. Así que no tenemos excusa en cuanto al decir yo no puedo amar a las personas. Porque ese amor que está hoy, que vive en nosotros, no viene de nosotros, viene de Dios. Y yo he visto a muchas personas difíciles, con corazones de piedra, y verlos transformados realmente en personas, nuevas criaturas, como lo dice la palabra del Señor, porque en verdad no hay ningún caso perdido. Versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese. Si estás acá y no conoces al Señor, o si hace tiempo que venís escuchando la proclamación del Evangelio y no has respondido al llamado del Evangelio, y estamos hablando hoy de este amor que nos debemos los unos a los otros, y te preguntas si realmente tú eres parte de esta familia, bueno, mira, lo que debes hacer es lo que dice el versículo 15, debes creer y confesar. Debes creer y confesar. Es suficiente con eso. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y no hay temor cuando permanecemos en el Señor, porque si Dios te amó siendo su enemigo, ¿cómo no te amará más aún siendo hoy su hijo? Cuarta razón, nadie ama perfectamente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mira, este amor se perfecciona, como lo hemos dicho antes. Nadie tiene un amor perfecto. Últimamente he visto personas que vienen de iglesias de sana doctrina. Ustedes saben, o sea, muchas veces el desconocimiento de las doctrinas hacen que las iglesias se vayan de un extremo al otro, ¿no? Entonces van de un extremo y de ese extremo vuelven a ese extremo. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da el equilibrio, ¿sí? La iglesia no es nuestra, es del Señor, y en la palabra tenemos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y hay lugares donde están continuamente mortificando a las personas acerca de su salvación. Y yo me he encontrado con muchas personas que dicen, no sé si soy salva, no sé si soy salvo, no lo sé, porque pequé, y porque ese mismo pecado lo volví a... Hermano, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Ninguno de nosotros tiene un amor perfecto. Amén. Dios no espera que tú vivas perfectamente. ¿Se entiende? ¿No? Y porque pecamos, eso nos debe traer dudas. Pues si estás metido en el lodo, en el vómito, bueno, sí, ahí debes pensar. Pero digo, hermano, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Amén. Estamos aprendiendo, estamos siguiendo las huellas del Maestro. El amor de Dios se perfecciona. Amén. Y estamos seguros, no hay temor en eso. Hemos respondido al llamado del Señor y debemos estar seguros de eso. Confiados, estamos permaneciendo en el Señor. Y otra cosa que decía antes, que para que ese amor se perfeccione, entonces debe ejercitarse. Amén. En la relación con nuestros hermanos. Si Dios nos ha amado así, entonces nosotros, termina diciendo el texto, debemos amarnos de esa manera. Me gustaría que leamos Colosenses 3:13, si usted quiere ir a ese texto, Colosenses 3:13. Versículo 12.
Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Amén. Difícil vivir y convivir con personas que no son como nosotros, pero debemos soportarnos. Amén. Unos a otros. Y dice, y perdonándonos unos a otros. Esto implica necesariamente que vas a ser ofendido. Si no, no diría esto. El perdón es necesario cuando hay ofensa. Así que estás en un lugar, según Pablo nos dice aquí en Colosenses, estás en un lugar donde debes soportar a personas que son tus hermanos en la fe. Es tu familia. Debes soportarlos. Y debes perdonarlos porque te van a ofender y vos vas a ofender a esas personas. La pregunta es si has aprendido a perdonar. ¿Has aprendido a pasar por alto la ofensa? ¿O todavía las cosas que te hicieron te han generado una raíz de amargura en tu corazón? ¿Has aprendido a perdonar? ¿Has aprendido a soportar o eres intolerante ante las circunstancias de otros hermanos? Eres irascible. Eres impredecible. Muchas gracias. Y el versículo sigue diciendo, y si alguno tiene queja contra otro, hermano, seguro vas a tener queja de otro hermano y seguro que un hermano va a tener queja acerca de vos. Así que estamos en un lugar donde tenemos que soportarnos, donde debemos perdonarnos y donde tenemos quejas unos con los otros. Amén. Ok. De manera que Cristo nos perdonó, así hacerlo vosotros. Así que si tenemos queja, lo que debemos hacer es perdonar. Y la razón para perdonar no es que nos sintamos recompensados. Yo te perdono, si tal cosa. No, la razón para perdonar no es que nos recompensen, la razón para perdonar es porque Cristo nos perdonó. Entonces nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. O sea, no estés desnudo acerca de esto, sino vístete de amor. No te vistas de rencor, no te vistas de amargura, no te vistas de insatisfacción, de queja, de oscuridad. No, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Y terminando esto, y un poco con el título de este sermón, esta idea de que el amor comienza en casa, ¿no? No solamente en nuestra casa, sino pensamos también en esta que es nuestra casa, donde está nuestra familia espiritual. Porque hay personas que les es más fácil amar a los de afuera que a los de adentro. No sé si conoces a alguna persona así. Alguna persona que ama, puede amar, puede orar, puede servir a las personas que no conoce, pero son duras, son ríspidas con las personas que están en su alrededor, sea en su casa o sea en la iglesia, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser una persona que esté en la iglesia y que de repente sirva, haga, venga, ¿sí? Sea amable con otras personas, escuche, preste atención, salga, se detenga con los necesitados, si puede ayudarlo, lo ayuda, se muestra amoroso, pero sin embargo con los que están a su alrededor no es así, es intolerante, ¿sí? Es parco o parca, o sea, duro, ¿sí? Y a veces digo, parece que a veces para algunas personas es más fácil amar a extraños que amar a propios. Amar a otros que amar a los que están en tu alrededor. Amamos a las naciones, oramos por las naciones, pero me es difícil amar al hermano que está sentado al lado mío, ¿no?
amamos la iglesia, pero Dios no nos manda a amar de esa manera. Pero hay personas que aman de esta manera y digo yo que el amor nace en casa. O sea, el amor es algo que debe nacer particularmente y primordialmente con los que están en nuestro alrededor, porque esto es como una desconexión, ¿no? Una persona que tiene públicamente, parece ser una persona súper amorosa, pero en lo privado, acá en la iglesia, con las personas que conocen, no, en su casa, no coincide una persona con la otra. Yo digo, a veces esto tiene que ver con la familiaridad y con la rutina. Es decir, que a veces cuando nosotros conocemos los defectos de las personas que están a nuestro alrededor, entonces somos intolerantes. Porque ya conocemos cómo son, ya conocemos lo que dicen, ya conocemos lo que hacen, sus debilidades, y eso puede hacernos poco pacientes y poco comprensivos con las personas que están a nuestro alrededor. Así que preferimos a otras personas que a las personas que ya conocemos. Y a veces tiene que ver también con una búsqueda de aprobación externa. Quiero que me vean como alguien amoroso, quiero que me vean como alguien espiritual. Entonces soy amable con las otras personas, sirvo a las otras personas, pero no soy capaz de servir a mis hijos, a mi esposa o a los hermanos que están a mi alrededor. Y otra cosa que es quizás mucho más difícil o grave es que el amor que esas personas tienen no es auténtico, no es real. Porque ese amor no surge genuinamente del amor de Dios, sino que es simplemente una expresión externa de quién quiero ser y realmente no soy. Juan nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor, como dije antes, está inseparablemente ligado a nuestros hermanos, especialmente con los que tratamos, con los de casa, con los que tratamos a diario, con nuestra iglesia. Uy, cómo amo a los hermanos de la otra iglesia, uy, ¿no? Cuando una persona a veces se va a otra iglesia y lo encontramos y decís, ¿qué tal? ¡Oh, los hermanos! Escoba nueva barre bien, ¿no? Espera un tiempo. Que conozcas las debilidades y los defectos de tus hermanos y entonces será puesta a prueba tu amor. ¿Alguna aplicación para terminar? Invito a los hermanos a que estén pasando antes de participar de la cena. Hermanos, evalúate honestamente, a vos mismo. Reflexiona. Pregúntate si realmente estás amando a tus hermanos como debes amarlos. Pregúntate si realmente eres lo amable que debes ser o si estás siendo más amable con extraños que con las personas que están en tu alrededor, con los que conoces. Si los que te conocen como una persona hostil, desagradable, o realmente estás preocupándote por los que están a tu alrededor de mostrarle amor. Otra cosa que podríamos hacer es identificar áreas para mejorar, ¿no? O sea, piensa en situaciones que has sido impaciente, que has sido intolerable, y ora al Señor para decirle, Señor, ayúdame en esta área. Quiero crecer en paciencia, quiero crecer en amor, quiero prestar atención a los que están a mi alrededor, escuchar, amar. Quiero ser como vos, Señor, ¿no? Prioriza el amor en casa, ¿no? Con nuestros hermanos en tu casa. Amar a los que están en tu casa, tener tiempo para las personas que están en tu casa. Toma decisiones con respecto a eso. ¿Sí? La iglesia y la familia no son incompatibles, ¿no? Porque la iglesia es algo que Dios determinó y la familia también. Tanto la iglesia como la familia son instituciones que Dios ha establecido. Algunas personas creen que hay una incompatibilidad entre la iglesia y la familia. No, mi querido hermano. No. Vive la iglesia con tu familia.
Involucra a tu familia en la iglesia. Esta es tu familia por extensión. Vive, sueña, cría a tus hijos. Es el lugar donde Dios ha preparado para que nosotros podamos crecer. Sí, también es el lugar que el Señor ha preparado para que soportemos, para que seamos heridos, para que perdonemos. También es ese lugar. También es ese lugar. Pero si quieres que tu familia sea edificada sobre la roca, sobre la palabra, vive en tu familia espiritual. Vive. No te vas a perder nada, al contrario. Todo es ganancia en el Señor. Todo es ganancia. Así que dedica tiempo a escuchar, a compartir con aquellos que están a tu alrededor. Realiza pequeños actos de amor para los que están a tu alrededor. Cultiva la paciencia, la comprensión, la empatía. Ejercita el perdón, la gracia de parte del Señor. Evita guardar rencor. Evita guardar rencor. Ora mucho por eso. Si el rencor se ha anidado en tu corazón, ora hasta desterrar ese rencor de tu corazón. Dios obra, el Espíritu Santo obra y puede arrancar ese enojo, ese rencor de tu corazón. Busca ser coherente con tu vida de creyente. No busques la aprobación de otras personas, no busques que las otras personas vean o te califiquen. No, busca la aprobación del Señor. Vivimos corandeo, o sea, ante los ojos del Señor, ante su presencia. ¿No? Amemos. Y a veces cuando nos sentimos débiles y decimos, Señor, yo realmente no necesito amar de una forma genuina, no caretees, no digas, bueno, voy a tratar de ser el mejor hermano del año en la iglesia de Sion y voy a hacer un montón de cosas para que... No, mi hermano, pídele al Señor que lo que haces nazca de un amor genuino de parte de Él. Amén. No, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa. Al contrario, espera en gratitud. Quizás si hay gratitud te va a sorprender, pero espera en gratitud siempre, porque no lo hacemos para las personas, servimos al Señor. Y nosotros queremos amar como Él nos amó. Y Él te amó sin que vos hicieras nada, ni tuvieras nada, ninguna razón para poder amarte. Pero Él te amó y te amó primero. Entonces tú debes hacer lo mismo. No esperes que las otras personas te amen. Tú debes amar. Tú debes buscar a las personas para amarlas. Aunque no se merezcan tu amor, aunque no se merezcan tu atención. Debemos hacerlo porque Dios así lo ha hecho. Así que el amor siempre comienza en casa. Comienza con los nuestros, con los que conocemos, con los que están a nuestro alrededor. Y te desafío que en esta semana puedas pensar acerca de esto. Y mejorar tu conducta y orar al Señor. Orar hasta que el Señor pueda allí quebrantar tu corazón, ¿no? Y puedas sentir lo que el Señor siente para aquellos con que se pierden y para con sus hijos. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, y qué gran prueba que tenemos cada uno de nosotros en el amar como tú has amado, pues que